qué se ha vuelto tan amargado y malo? Y algunos pensaban que tenía alguna culpa secreta. Algunos pensaban algo habré hecho, algo quizá. Otros estaban seguros de que había cometido algún crimen horrible, ¿verdad? Y por eso era tan misterioso. O quizás era fugitivo de la justicia y debía algo tenía oculto él, y la gente indagaba. Pero todos estaban equivocados. La sencilla verdad era que este hombre, cuando era joven, un amigo le había ocasionado un daño muy grave. Lo había traicionado bien feo y estaba furioso. Y él había dicho palabras como: lo recordaré hasta el día de mi muerte. Y así lo hizo. Esto se lo contó al pastor que llegó para que orara por él. El pastor se sentó en la cama donde él ya estaba muriendo y le dijo: lo he recordado todas las mañanas. He recordado este daño que me hizo este muchacho, un amigo que decía ser mi amigo. Todas las mañanas lo recuerdo. Y he pensado en ello cada noche. He maldecido a ese hombre 100 veces al día, todos los días, por el daño que me ha hecho. Y entre dientes hablaba: he maldecido muchas veces diariamente a ese hombre. Y su respiración estaba apagándose ya. Su respiración estaba luchando ya con respirar. Y continuaba hablando, pero dijo: y ahora veo que mi amargura me ha comido el alma, me ha carcomido por dentro. El odio que tengo me ha lastimado a mí, a nadie más que a mí. Fueron las palabras que este hombre dijo. Y Dios sabe, dijo, estas fueron las últimas palabras. Dios sabe esto. Esto que yo siento por dentro se ha convertido y ha convertido mi vida en un infierno. Odiar a este otro amigo por el daño que le hizo. Había guardado rencor en su corazón. Quiero predicarle un mensaje: recuerdo hasta la muerte. Romanos capítulo 2. Quiero hablarle primero acerca de una emoción pasiva. Se dice que el resentimiento es una emoción pasiva. El resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto, de enojo, de coraje que tenemos hacia alguien por alguna ofensa pasada. Es el doloroso recuerdo de heridas anteriores. Es el gran enemigo, escuche bien, de las buenas relaciones: el rencor, el resentimiento. Pero el efecto más dañino del resentimiento es que destruye a la persona que se está aferrando a ese pensamiento de ardor, porque es la única manera que se le puede decir. Es un ardor por dentro, dolor, y está recordándolo como este viejo hombre hasta la muerte. Y te decía que es una emoción pasiva y débil. Sí, porque es bien difícil de distinguirla. No tiene lugar en la vida cristiana. Si hay injusticia, debemos confrontarla en oración. Si hay algo que esté pasando en contra de nosotros, confrontarlo en oración y decirle: Señor, te lo paso, porque en realidad no puedo yo con esto. No puedo continuar yo con esto. Si hay un insulto, debemos pensar en lo que somos en Cristo y no dar tanto valor en el insulto. Las personas que en verdad se enojan y guardan rencor porque alguien les dijo burro, es porque siente que le está calando. Pero en realidad a mí no me va a importar,
porque yo sé el valor que tengo delante de Dios. Una ofensa, estoy dando un ejemplo, pueden ser cosas más difíciles. Debemos de pensar en lo que somos en Cristo y no dar mucho valor a las palabras de los demás. Porque a veces guardamos, no solamente en contra de una persona, a veces guardamos rencor en contra de varias personas. Entonces el dolor, la afección se multiplica en la vida de la persona. Este hombre estaba convencido que su vida estaba convertida en un infierno gracias a que él recordaba día con día el dolor que había causado este amigo. ¿Por qué guardamos resentimiento? De todas las cosas malas y destructivas, hermano, que pueden ocurrirnos, el resentimiento es algo que puede, hermano, decirse que es de las peores. Es uno de los sentimientos pasivos que hacen más daño. Porque le puedes preguntar, ¿tienes rencor? Y nadie se acuerda que tiene rencor cuando está en la iglesia, cuando está con gente y se puede guardar. El problema es cuando estás con esa persona. Entonces se convierte en una emoción pasiva, que cuando estás con otro no afecta a nadie, pero sí está allí. El problema es que no ha desaparecido. Es una de las peores. Es como un microbio mortal, hermano, que está carcomiendo. Está luchando constantemente para tener dominio sobre nosotros y al final destruir nuestras vidas. Ninguna persona que razone bien debe albergar, debe guardar, debe hospedar. Nadie debe de hospedar resentimientos. Pero muchos cristianos se aferran al pecado de resentimiento. Es mucho más destructivo que cualquier otra cosa. Estamos bien enfocados en no caer en pecado de inmoralidad. Gloria a Dios, sigue trabajando en eso. Estamos bien enfocados en no caer en pecado del vicio. Sigue trabajando en eso, gloria a Dios. Estoy enfocado en no caer en pecado de diferente índole. Pero no olvides de guardar tu corazón sobre todas las cosas, pero sobre todo el resentimiento. Ese resentimiento es un pecado tan destructivo. Y puede ser, hermano, ¿por qué guardamos los resentimientos? Y puedes llegar a preguntarte eso, ¿por qué? Y una de las razones por las cuales guardamos y no podemos sacarlo es porque lo estamos justificando cada que lo queremos sacar. Te voy a ilustrar un poquito esto. Tienes un banquito en el que te sientas, plástico en casa, pero ya está quebrado, y siempre te sientas del lado donde no está quebrado, porque si te sientas de lleno, te caes de lleno. Entonces el banquito ya no sirve. Los banquitos de plástico, si tienen una pequeña fisura, ya no sirven. En cualquier momento es cuestión de tiempo de que vas a caer. Entonces, pero lo vivimos guardando y siempre nos sentamos del lado donde no está quebradito. O la silla, siempre nos sentamos del ladito donde sabemos que está mal, sabemos que se va a quebrar. Piensa que en un momento se te va a olvidar y vas a sentarte relajado y ¡boom! Entonces, cuando viene el tiempo de sacar las cosas viejas de casa, encuentras el banquito quebrado, pero siempre lo justificas y lo dejas en casa y empiezas a decir, es que sirve, hombre. Cuando viene la familia, sirve, hombre, no lo botemos, sirve, de repente sirve. Entonces el rencor o el resentimiento, más bien dicho, también lo justificamos, y es una de las razones por las cuales no lo echamos fuera y empezamos a decir, no, es que me hizo mal. ¿Y que piensa que lo voy a olvidar así, tan sencillo? No. Entonces le das un valor.
y lo pones. No solamente lo guardas en el baúl de la casa de las cosas viejas, sino que lo pones en una vitrina, espiritualmente hablando. Entonces el resentimiento se vuelve en algo que ahora no solamente es como que ¿quién guardaría? Escucha lo que te voy a decir, espero no ofender. Amén. Cuando un bebé hace del 1 y del 2 y de todos los números, el pañal, ¿qué haces con el pañal? No lo abres, ¿verdad? ¡Hoy! ¡Miren! Su primera ahí regadera que hizo, ¿verdad? Aquí está. No, trata de limpiar y envolverlo, meterlo en bolsas y ¡boom! Vámonos a la basura. Pero guardar resentimiento es como abrir el pañal del bebé hecho de todos los números, 1, 2 y ponerlo en una vitrina, pensando de que pues es normal, todos lo hacen. Sí, pero eso es asqueroso. Pero todos lo hacen. No, pero eso es asqueroso. Eso es cochino. Eso te va a dañar, sí, pero todos lo hacen. Porque nos es difícil reconocer el veneno que hay en el resentimiento. Pensamos que es correcto tener algo en contra de alguien. ¿Es justificado? Entonces, ¿qué quiere, pastor? Que lo ame. Que ame a este que me hizo mal. No, pero no lo puedes odiar. No puedes guardar resentimientos porque es como apuñalarte a ti mismo. Es normal que estés resentido con fulano, diría alguien. Estás justificando el banquito quebrado. El problema es que va a haber un momento donde te vas a descuidar y se te va a olvidar dónde está la fisura del banco y te vas a sentar y vas a caer de golpe. Los tiempos se acortan, Cristo viene pronto, ¿y cómo vas a estar tú? A fin de justificar el resentimiento, siempre lo justificas diciendo: es que me hizo esto, el otro. Formamos una imagen de que esa persona, y a veces nos hemos convertido en tan buenos actores, ¿verdad? Que aparentemente nos llevamos bien, pero está allí. Empiezas a crear una falsa persona en ti, ¿verdad? Dejamos a un lado todo el cuadro de maldad que hay dentro de nosotros y decimos: no pasa nada. En una ocasión estaba en medio de un pleito y le dice una mujer a la otra: ¿sabes qué? Mejor, ¿sabes qué? La verdad, yo no tengo nada contra vos. Qué falso se escuchó eso. No, pero es que yo no tengo nada contra vos, le dijo el otro. Y por dentro casi que la radiografía decía que estaba hirviendo y quería agarrarla del moño. Cuando alguien hace algo que nos ofende o nos hiere, tomamos hacia esa persona una actitud de superioridad. Y empezamos: me ofendiste, ok. Y empezamos a tomar una actitud de superioridad. Nos decimos: yo jamás haría tal cosa. Y empezamos a poner más. Nos gusta sentirnos superiores, por lo tanto nos enfermamos de resentimiento. Nos gusta llevar la cuenta. Nunca nos habíamos vuelto tan buenos matemáticos hasta que llegó el resentimiento y vas contando todo, bien contadito. Nos aferramos al resentimiento con el objeto de tener algo, amén, para compensar cualquier ofensa futura, amén, porque quieres tener las llaves para poder abrir una buena ofensa en contra de ellos. Y eso no es bueno. Es como aquel que dice: pues yo tengo una pistola ahí en mi casa, por aquello de las dudas. ¿Por qué? Es que yo tengo un arma en casa. Es
cuestión de cultura en Estados Unidos. Los tejanos tienen armas en su casa. Y nos han contado algunos pastores de que tienen rifles y tienen, pero lo dicen con tanta sinceridad. Pero nosotros los latinos no es normal que tengamos una pistola y guardemos municiones ahí. ¿Y por qué la tienes cargada? ¿Por qué la guardas bajo tu colchón? ¿Cuál es el problema? Algo está pasando. Y empezamos a guardar esas municiones para cuando el día. No, es que nosotros tenemos que ser embajadores de paz. Tenemos que ser personas que son diferentes a aquellos que guardan odio contra otros y tienen deseo de muerte. Deberíamos de ser diferentes, pero nosotros a veces guardamos la pistola. Guardamos el machete ensangrentado y decimos, algún día me va a servir. ¿Para qué? ¿Para podar el césped? No. A veces guardamos el arma porque estamos esperando el momento. El punto es que por estar esperando el momento, Cristo viene y tú te vas a quedar. Aunque parezca extraño, mantenemos, hermanos, abiertas nuestras heridas por el placer que nos produce. Nos gusta cuidar nuestras heridas y mantenerlas vivas, sentir lástima por nosotros mismos después de que alguien nos ha ofendido. Y tratamos de recordarle siempre, hasta por mensajitos de WhatsApp, acuérdate de lo que me hiciste. Las cosas no se olvidan de la noche a la mañana y se transforma en amargura. Es una persona que no vive bien. De todos los pecados, el resentimiento es uno de los más extraños, porque su fin es castigar a la otra persona, pero en realidad se castiga a sí mismo. Es mucho más doloroso para él mismo que para la otra persona, porque a veces ellos ni se dan cuenta de que los odian, ¿verdad? Ahí se llena la boca de comer y el otro amargado trae, ¡ay, cómo puede comer este! Pues sí. Y hasta le llega a decir, ¿cómo puedes comer? Y estamos enojados. Pues así. ¡Qué descara! Porque las otras personas se van a... Es doloroso para uno mismo. Es veneno para el cuerpo. El resentimiento, el odio, la falta de perdón produce úlceras gástricas. Producen esas úlceras gástricas, arde. No es normal. No es normal que pase eso. Es que, y empiezas a evitar, no, yo no como con condimento. Mejor empieza a comer con condimento, cómete un chuco de la calle. No, es que me arde todo. Perdona, deja de sentir resentimiento. La presión arterial es por resentimiento. Muchas enfermedades, el 90% de las enfermedades tienen origen por enojos, por miedos, por resentimientos, por amarguras. Porque el odio te hace esclavo de la persona a quien odias. Causa pérdida de sueño, amargura, un cansancio permanente. Te quita el gozo de disfrutar de la comida y empieza a matar la felicidad en todo. Aquello que te daba gozo, aquello que te daba placer, aquello gracioso que te hacía reír, ya no. Tus ojos empiezan a decaerse. Un médico dijo que desde el momento en que una persona empieza a odiar a otro individuo, se hace su esclavo. Ya no puede disfrutar del trabajo porque él controla sus pensamientos. Recuerdo en la empresa a la que yo trabajé por los últimos meses, había un hombre que operaba un montacarga
Y él era encargado de su carrito de montacarga, y alguien le había hecho una maldad. Empezó todo como una broma, le pusieron pintura al asiento y el pantalón era gris, el cual usábamos, y se le miraba la mancha. Y este hombre, fue una broma, todo empezó como una broma, y este hombre lo guardó. Yo estuve por 10 años en esa compañía, y de esos 10 años recuerdo que casi 7 años pasó este hombre amargado totalmente con él. Pero en el lapso de 2 años a este hombre se le empezó a poner blanco el cabello. Sus comidas empezó a comer solo. Empezó a aislarse. Empezó a ser muy severo. Terminaron a este hombre despidiéndolo. Le dieron su indemnización y todo. Pero aún en las vacaciones este hombre se amargaba. Habían compañerismos o habían convivios y él no llegaba a causa de esa amargura, porque estaba afectado. La amargura puede causar y causa depresión. Está comprobado. La gente que tiene tendencia a estar deprimida la mayor parte del tiempo es gente que tiene resentimientos contra un ser amado, o de algún pariente que lo lastimó, tal vez en alguna edad temprana. Es algo muy delicado. Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual, lo leemos en el nombre de Jesús, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Escuche esto: porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal te hacen y haces lo mismo que tú dices, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Veamos el verso 6 y dice: el cual pagará a cada uno conforme sus obras. El asunto es que está bien. Del 1 al 10, ¿qué tanto te afectó? Unos 20. El problema es que esas personas acumulan 20, pero nosotros venimos acumulando por muchos años o por mucho tiempo, y se multiplica el daño, se multiplica la afección. Mientras más nos resentimos, más pensamos en esa persona. Mientras más te resientes, más piensas en el daño que te hace, y lo vuelves a repetir y lo vuelves a revivir ese momento. Y mientras más pensamos en esas personas, más nos asemejamos a ella. ¿Odias a alguien? Eres igual que ella, o peor. Es un hecho que cuando te enfocas en tus emociones y ves a personas a través de tus emociones heridas, empiezas a compararte a ellas. Tenemos la tendencia, los seres humanos, de poder haber sido una persona tan maravillosa al principio y convertirnos en la persona más horrible del mundo, sencillamente porque odiamos a alguien y nos llegamos a comparar a él o a ella, y te estás convirtiendo
en un doble de ella o de él. Un adolescente tenía un rencor profundo contra un familiar. Cuando una hermana en la iglesia le sugirió que debes de perdonar, le dijo la hermana: mira, hija, debes de perdonar. La jovencita dijo: jamás perdonaré a esa persona mientras viva. Y la hermana le respondió sin darle demasiada importancia. Le dijo: qué triste oír lo que estás diciendo. ¿Por qué?, preguntó la chica. Porque 5 o 10 años tú serás igual que ella, que esa persona que odias tanto, vas a ser igual. Y ese pensamiento trajo una congoja a esa jovencita, le impactó en su mente, a lo que inmediatamente la joven dijo: Dios me libre. En ese caso mejor la perdono. Sí, perdono. A veces odiamos a personas. Odian a la suegra y se están convirtiendo igualita a ella. Igualita. Odian al yerno o a la yerna, como se le dice a la nuera, y se están convirtiendo igualitos a ellos. Yo sé que no va a ser fácil digerir esto, pero yo lo tengo que predicar. Cuando oramos, siempre tratamos de usar la oración ejemplo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, tu reino que venga y se haga tu voluntad en la tierra y en el cielo también. Danos, Padre, la provisión de cada día, pero también perdona mis ofensas. ¿Y qué decimos después? Así como también nosotros, pero esa parte la omitimos. O quizás la decimos, pero no lo hacemos. Si tú no perdonas a otras personas, estás en realidad pidiéndole a Dios que no te perdone a ti. Casi que estás gritándolo. La única cosa que puede liberarnos del resentimiento y de la amargura es el perdón, pero mucha gente comprende que dar el perdón es darle un regalo de vida a él. No. O a ella. El perdón es soportar el daño o la injuria uno mismo y ya no recordar más. ¿Cómo así que así de fácil? ¿Cómo así que me hizo un daño? Me levantó un chisme y ahora sí así fácil la tengo que perdonar. ¿Y en qué le afecta que tú la odies? ¿O que tú lo odies? En nada. Otra vez voy a leer este texto. Lo tenía que leer 3 veces en el sermón. Vamos a leerlo del 1 al 6, capítulo 2 de Romanos. Dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aleluya. Dice el verso 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú. Haces lo mismo, dice. ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué te agitas,
o te amargas, cada uno pagará por sus obras. Perdonar es costoso. Pero es más costoso ir al infierno sin haber perdonado. Por eso es más caro aún no hacerlo, ¿no? Puede que tú vayas pensando por la vida, por eso le titulé un mensaje hasta la muerte, un recuerdo hasta la muerte. Este hombre del que te hablaba al principio, hasta el hecho de muerte, él estaba pensando, y esto se convirtió en mi infierno. La gente necesita ser juzgada por sus malos hechos, pero tú y yo no somos los indicados para juzgarlos. El juicio pertenece a Dios, la Biblia dice. El problema es que tú ya le estás pagando. Hay algo que hacemos aquí en Guatemala, en ciertos pueblos. ¿Has escuchado tú el linchamiento? No, agarraron al ladrón y lo lincharon, ¿verdad? Aquí agarran a la gente, pero quiero decirte algo, eso no del todo está bien. ¿Sabías tú que la ley de Guatemala absuelve a aquellos que ya fueron castigados por linchamiento? ¿Qué quiere decir eso? Ok, tú vienes y alguien se mete a tu casa y se roba el tambo de gas, y cuando está saliendo lo agarras y le das una golpiza de aquellas de las que nunca se va a olvidar y queda medio muerto. ¿A quién se llevan a la cárcel? ¿Al ladrón? No, te llevan a ti por golpearlo. No, pero es que el ladrón es el... ¿Qué? Si está medio moribundo, ¿cómo va a ser ladrón? Vamos al bote. O queda medio, ¿verdad? Ok, y lo tienes amarrado y llamas a la policía. Mire, policía, este es ladrón. Entonces, y la policía lo ve todo golpeado. Él en la comisaría dice: yo quiero levantar cargos también en contra del que me golpeó. Y en el juicio te llaman a audiencia y el juez dice: señor, usted ya le dio la paga a él, le dio una golpiza, ¿verdad? Entonces él ya quedó absuelto de todo lo que hizo. Así que, ¿verdad? Ya está. Hay un violador en San Juan, Zacatepeques, que salió libre porque al pobrecito lo desnudaron y lo pusieron en la concha acústica del parque y le dieron como 16 personas pasaron a darle 3 correas así con látigo, y ahí estaba bien, todo pintado de la espalda, de la cara, de donde quieras, pero ahí está en su casa. La ley no pudo hacer nada porque él ya recibió su paga según la comunidad. Ese hombre todavía sigue pensando y ahora con resentimiento va a ir en contra de más. ¿Sí te das cuenta? Tú quieres que Dios haga juicio en contra de aquel que te ha hecho daño, o de aquella que te ha hecho daño, o de aquel que te levantó falsos. ¿Sabes qué va a pasar? Dios no va a levantar cargos contra ellos. Por eso es que están siendo bendecidos. Por eso cosas buenas les suceden a ellos, aquellos que odiamos, porque nosotros ya les pagamos con el látigo del desprecio. Y Dios dice: bueno, ya tomaste tú por tu cuenta la justicia. Dice Romanos 12:19, si no te parece eso, pero ahí dice, léelo, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Ok, pero si tú te las cobras, ¿cómo? Por eso mucha gente que es odiada
Pide perdón a Dios. Recuerdo un joven que se tuvo que ir de la casa por un pleito que tuvo con sus padres. Y era muy feo el daño que hizo, deshonra a sus padres. Pero su padre lo odiaba tanto, tanto a lo sumo, que dijo: ya no tienes mi apellido, vete, eres una porquería. Y él trajo su juicio. Este joven empezó a prosperar. Ahora tiene una empresa de llavines, de esos que hacen las llaves, copias. Y le va muy bien, se salvó, está yendo a la iglesia. Podemos decir: ese hombre va a ir al infierno. No nos corresponde a nosotros. Sí, lo que hizo contra sus padres es bien feo, pero ya recibió su paga terrenal. Y el Señor perdonó sus actos. Qué injusto es, ¿verdad? Qué injusto es. Qué injusto es. Si aquella persona que mató a mi padre, si todavía está vivo, qué injusto va a ser que vaya al cielo. ¿Por qué? Si no te corresponde a ti, a mí, no me corresponde juzgarlo a él. Yo no sé si va a ir al cielo. Y si va, Dios es Dios. Y tú no puedes decidir. ¿Sí me entiendes? ¿Comprendes lo que el Señor está tratando de decir? No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dios va a tratar con ellos de una manera difícil. Pero ¿qué hace la ley con aquel que estaba desnudo, linchado y bien pintado de la espalda? ¿Qué va a hacer con él? La policía lo que va a hacer es: pobrecito, ¿verdad? Y cuando lo lleven ante un juez y él diga: ya me castigaron frente a todo el mundo, me avergonzaron y me golpearon bien feo, tu condena está pagada. Qué difícil va a ser que vayas cerca de la persona que odias, ¿verdad? Y te vayas a enfrentar al juicio santo de Dios. Y vayas viéndolo: ahorita te va a caer, vas a ver, ahorita vamos con Jesucristo y te va a dar al infierno, te va a mandar, y vas a ver: Señor, aquí venimos, aleluya, aquí venimos. Y el otro ahí va bien regañado, la otra, ¿no? Hijo, decía: vamos al santo juicio. Ay, Señor, aquí venimos. Bueno, yo aquí estoy y me presento, ¿verdad? Pero aquí está este también, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Señor? Y de repente lo ve y le dice: tú, fulana de tal. Sí, Señor, entra en el gozo de tu Señor. Bienaventurada, porque te golpearon. Y era la chismosa la que llevabas a la paz. Y te dice: y a ti, por haberte tomado atribuciones que no te correspondían. Y luego te doy el final de la historia. Pero tienes que pensar, no puedes tomar la venganza. Alguien pudo haberte hecho alguna injuria grave, y si así fuera, eres el responsable ante Dios, ¿no? Pero si tú guardas rencor, estás pecando y eres responsable ante Dios por tu pecado de amargura. Debes confesarlo ante Dios y decirle: Señor, esto me está matando, esto me está haciendo daño. Porque te ves en el espejo y quisieras, a veces la ves pasar de cerca de ti y hasta te hacen las manos así: la quiero agarrar del cuello. Ya el Señor dice: ya hiciste justicia. O lo ves en la cama: ay, le quisiera poner la almohada para que no solo sus ronquidos ya me tienen china, que se cae una vez por todas. Perdona, perdona, perdona. Hay cosas tan sencillas que nos van a pesar toneladas si no llevamos a los pies de la cruz esas ofensas. Muchos de nosotros hoy vamos a tener que venir a descargar, algunos en camión, tantas ofensas, ¿verdad? Porque seamos honestos, hay personas que ofenden y lo peor es que viven con nosotros. Entonces vamos a tener que venir, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la iglesia, familiares,
aunque están en Estados Unidos, pero nos ofenden. Bien de lejos, pero llega hasta aquí la ofensa. Personas que les hicimos un favor o que nos hicieron un favor. ¿Qué tantas cosas? Perdona. Cierra tus ojos en esta noche y deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Para tratar con ese pecado debes confesarlo ante Dios y pedirle que te limpie. Debemos dar, hermano, sentencia de muerte al resentimiento hoy. Debemos de hoy traerlo al altar y decirle: ya no más. No son defectos sin importancia, porque muchas personas han aprendido a vivir con eso. Muchas personas viven así y piensan que no tiene importancia eso. Es que yo así soy resentido, no pasa nada. No, sí pasa. Se encuentra entre los pecados más grandes que existen. Debemos darle sentencia de muerte a ese pecado de resentimiento hoy, porque si no te van a dar sentencia de muerte a ti, hermano, hermana. El mantener la amargura, vivir según la carne. Y la Biblia dice que si vivís conforme a la carne moriréis, dice Romanos 8:13. Porque fuimos crucificados con Cristo. Entonces tenemos el derecho a rechazar cualquier cosa que refrene la vida, hermano, en Cristo Jesús. Podemos echar fuera, rechazar el pecado de amargura. Tenemos derecho a pedirle al Señor que le dé muerte a ese sentimiento hoy. Ya, dime. Porque el perdón involucra una lección, una decisión, más bien dicho, de tu parte. Decide hoy. Debes escoger perdonar. Es posible que no sintamos deseos de perdonar, es normal, a esa otra persona, pero Dios trata con nuestras elecciones, no con nuestros sentimientos. Es posible, hermano, que no sientas, escucha esto, perdonarlo o perdonarla. Es posible que no lo sientas. Pero Dios no va a tratar con sentimientos tuyos. Dios va a tratar con elecciones, con decisiones que hagas hoy. Él con eso trata, con decisiones. Supongamos que esa persona no te pide perdón, ni siquiera que admite que te ha hecho mal, digamos, ¿verdad? Y tú dices: entonces, ¿cómo puedo perdonarla si es que no se arrepiente él? Es que no te compete a ti ver si él se ha arrepentido o no. Las Escrituras dicen: jamás vino nadie a Jesús para pedirle que le perdonara sus pecados. Sin embargo, Jesús les perdonó a la gente. Les perdonó de una manera muy especial. Les perdonó unilateralmente. Imagínate. Qué impresionante. Jesús fue a morir a la cruz sin que tú estuvieras arrepentido. Qué impresionante eso. Esto es de Dios, hermano. Eso me maravilla, mi corazón se alegra pensar en cómo Jesús fue a la cruz sin que tú y yo estuviéramos arrepentidos. Qué maravilloso. ¿Por qué nosotros queremos ver a las personas hasta que los vea arrepentidos lo perdona? Perdona unilateralmente. ¿Qué significa eso? Perdona de tu parte. El Señor Jesús en el madero dijo: perdónanos, porque no saben lo que hacen. Nadie estaba al pie de la cruz diciéndole: Señor, dile a Dios por favor que nos perdone. Dile, Jesús, antes de que mueras, dile. No.